Imaginen la máquina más temible del campo de batalla, el tanque. Un monstruo de metal, blindaje y armas capaz de arrasar con todo a su paso. Pero, ¿y si les digo que su destino a veces se decide con un simple tronco? Sí, ese mismo pedazo de madera que suele estar tirado en el suelo. Les mostraremos cómo un pequeño tronco influyó en el resultado de batallas, permitió a los tanques sobrevivir donde otros se hundían en el barro y cómo este detalle se convirtió en un verdadero símbolo de la genialidad ingenieril en tiempos de guerra. Verán historias escalofriantes y soluciones cuya sencillez asombra incluso a los ingenieros modernos. Quien haya visto un tanque en acción sabe que no es solo un pedazo de hierro con orugas. Es un mecanismo perfecto donde cada pieza cumple una función. Blindaje, cañón, motor, todo calculado al milímetro. Pero si lo pensamos más a fondo, incluso los elementos más simples pueden ser decisivos. Uno de esos elementos, que a menudo pasa desapercibido, es un simple tronco. A primera vista parece ridículo. ¿Por qué un arma temible arrastraría un pedazo de madera? La respuesta está en las condiciones reales de la guerra, donde la naturaleza puede ser tan implacable como el enemigo. Una de las primeras pruebas ocurrió en la batalla del Somme, en 1916. La contienda duró varios meses y ahí apareció por primera vez el blindaje aliado en el frente. El resultado fue impresionante. El ejército alemán quedó en shock y las fuerzas aliadas tuvieron oportunidad de romper las posiciones fortificadas. Sin embargo, la victoria trajo problemas que, hoy, parecen cómicos, pero entonces tenían consecuencias graves. Los británicos planeaban usar casi 50 tanques, pero solo un tercio logró entrar en combate. El resto se quedó atrapado en el barro o sufrió fallas mecánicas. Se descubrió lo esencial. Un tanque es una masa enorme, casi imposible de mover con la fuerza humana. Incluso decenas de soldados no podían sacar uno atascado, y los remolques a veces se rompían bajo el peso del blindaje. El punto de inflexión llegó cuando ingenieros y tripulaciones encontraron una solución simple, pero brillante. Solo necesitaban un tronco, un material natural que se podía hallar en casi cualquier bosque. El tronco se convertía en un puente para el tanque, permitiendo que las orugas se agarraran al suelo y sacaran la máquina de los lodazales más impenetrables. El principio era sencillo. Se colocaba el tronco transversalmente sobre las orugas, se aseguraba con cuerdas y se arrancaba el motor. La pesada máquina poco a poco subía sobre el tronco y se liberaba del lodazal. Con el tiempo, este método se volvió estándar. En la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques siempre llevaban troncos, llamados troncos de autoextracción. El tronco, limpio y sin ramas, se fijaba al chasis y se transportaba para que cualquier pantano no se convirtiera en un obstáculo insalvable. Este enfoque parecía simple, pero en realidad era una brillante combinación de ingenio y experiencia práctica. Los bosques del territorio soviético ofrecían un acceso casi ilimitado a este recurso, y las tripulaciones podían usar materiales naturales en condiciones de combate. Este elemento no solo permitía mover la máquina, sino que mantenía su operatividad, ahorraba tiempo y recursos valiosos, y lo más importante, salvaba la vida de la tripulación en condiciones extremas. El dispositivo, que comenzó como un simple tronco, se convirtió en un componente indispensable del equipamiento de los tanques. Ingenieros y tripulaciones soviéticas comprendieron que en las vastas extensiones de la patria, cualquier pantano o terreno embarrado podía detener incluso al tanque más potente. Cada kilómetro podía convertirse en una prueba sin esta herramienta simple, pero genial. El tronco permitía superar los obstáculos rápidamente, convirtiendo una amenaza inmóvil en un inconveniente temporal. El secreto estaba en la combinación del peso del tanque y la forma del tronco. La pesada máquina, al situarse sobre la superficie plana del tronco, comenzaba a arrastrarse sobre él, aumentando la tracción de las orugas sobre el suelo. Las cuerdas fijaban el tronco y guiaban el movimiento, ofreciendo control total sobre la máquina. Este método se volvió universal. Se usaba en llanuras pantanosas, bosques y carreteras destruidas, donde cualquier vehículo podía quedarse atrapado en tierra suelta.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el método se generalizó. Las tripulaciones transportaban troncos, los fijaban al tanque y los usaban cuando era necesario. Una ventaja clave era poder preparar el tronco en minutos, limpiarlo de ramas, fijarlo con cuerdas y colocarlo bajo las orugas. Estas medidas convertían una posible catástrofe en una situación controlable. Los tanques ya no dependían únicamente de remolques o la fuerza de los soldados. Ganaban autonomía en el campo de batalla, lo que a menudo definía el éxito de las operaciones. Lo interesante es que este método se mantuvo incluso con el desarrollo de tanques más modernos. El peso de las máquinas aumentaba, los motores se volvían más potentes y el blindaje más grueso, pero el tronco seguía siendo útil. La razón es simple: ningún mecanismo puede proteger completamente a un vehículo de las fuerzas de la naturaleza. Hielo, nieve, barro o puentes destruidos seguían siendo obstáculos que podían resolverse de la manera más sencilla. Aquí se demuestra la genialidad de la ingeniería militar. Los problemas complejos pueden resolverse con medios simples si se aplican con inteligencia práctica. Además, el tronco tenía un valor psicológico para la tripulación. Los tanquistas sabían que en cualquier situación difícil tenían una herramienta que no fallaría. Esa confianza les permitía actuar más rápido, tomar decisiones valientes y no perder tiempo en intentos desesperados de sacar el tanque manualmente. En tiempos de guerra, cada segundo contaba, y la capacidad de superar un obstáculo rápidamente podía cambiar el curso de la batalla. Con el tiempo, la tecnología avanzó y aparecieron dispositivos más complejos para la autoextracción de tanques. Pero el simple tronco continuó ocupando su lugar en la historia como símbolo de ingenio práctico. Unía a ingenieros, soldados y la naturaleza en un sistema donde cada detalle, incluso el más pequeño, era crucial. Este método demostró que a veces las soluciones más elementales resultan ser las más efectivas y que la línea entre el fracaso y el éxito en el campo de batalla podía depender de un simple árbol. El uso de troncos en combate mostraba no solo valor práctico, sino también flexibilidad táctica. La tripulación, al enfrentar un terreno imposible, podía elegir la dirección según la ubicación de los obstáculos y las características del terreno. A veces, era necesario actuar al instante, cuando el barro amenazaba con detener toda la columna. En esos casos, el tronco se convertía en la herramienta clave. Se colocaba bajo las orugas prácticamente en movimiento, asegurando la continuidad del avance del tanque. El método adquirió especial importancia en Europa del Este, donde las zonas pantanosas alternaban con bosques y campos. En estas condiciones, cualquier tanque sin capacidad de autoextracción podía convertirse en blanco fácil. El enemigo respondía rápidamente a los vehículos atrapados, usando artillería e infantería para destruirlos. El tronco, sin embargo, permitía no solo liberarse del barro, sino también continuar avanzando de manera segura, evitando el contacto directo con el enemigo. Con el tiempo, los tanquistas perfeccionaron los métodos de uso de los troncos. Por ejemplo, a veces se colocaban varios troncos en paralelo para crear plataformas temporales incluso en los terrenos más blandos y difíciles. La tripulación consideraba el ángulo de colocación, la longitud y el diámetro del tronco, eligiendo la opción óptima para cada modelo de tanque. Todo esto convertía un simple elemento de la naturaleza en una solución de ingeniería compleja integrada en la táctica de combate. Además, el tronco influía en la velocidad de las operaciones. En un avance, cada minuto era valioso. Un tanque capaz de superar un pantano por sí mismo no retrasaba a toda la columna. Esto permitía mantener el ritmo del ataque, apoyar a la infantería y conservar la iniciativa en el campo de batalla. Un simple dispositivo ofrecía un efecto que a veces superaba al de innovaciones técnicas más sofisticadas, porque funcionaba independientemente del estado del motor o de las orugas, requiriendo solo la colocación correcta y la experiencia de la tripulación. Las historias de tanquistas de distintos frentes confirman la universalidad del método. En un episodio, una columna de tanques soviéticos avanzaba por un terreno pantanoso. Los vehículos equipados con troncos superaban la zona difícil sin retrasos, mientras que los que no contaban con esta herramienta quedaban literalmente bloqueados.
Estos ejemplos se repetían decenas de veces, en ejercicios, marchas y operaciones de combate. El tronco se convirtió en símbolo de fiabilidad e ingenio, permitiendo a los tanquistas enfrentar los impredecibles desafíos de la naturaleza. Así, incluso en guerra, cuando la maquinaria parecía totalmente autónoma y poderosa, la naturaleza seguía siendo un factor a considerar. El tronco demostraba que una solución simple podía neutralizar problemas complejos, combinando experiencia práctica, ingenio y conocimiento del terreno. Este método permaneció relevante durante décadas, demostrando que a veces los mayores descubrimientos están justo bajo nuestros pies, si aprendemos a usar los recursos naturales inteligentemente. Con el tiempo, el papel del tronco en la historia de la tecnología de tanque se volvió no solo práctico, sino también simbólico. Representaba la genialidad de las soluciones simples, la capacidad de la inventiva humana para superar incluso las circunstancias más difíciles. Los tanques equipados con esta pieza natural se convertían no solo en máquinas de guerra, sino en sistemas completos, donde el hombre, la máquina y la naturaleza trabajaban como un todo. El uso de troncos mostró que la ingeniería no siempre requiere mecanismos complejos o electrónica. A veces el efecto se logra combinando peso, fricción y material natural. Esta simplicidad hacía al método confiable. El tronco no se rompía, no necesitaba combustible y podía reemplazarse fácilmente en el campo. La tripulación armada con esta herramienta ganaba libertad de acción que ninguna máquina podía ofrecer por sí sola. Gracias a estas soluciones, los tanques mantenían su movilidad incluso en condiciones impredecibles. En el frente, donde cualquier obstáculo podía ser crítico, el tronco permitía mantener el ritmo del avance, evitar pérdidas de equipo y apoyar a la infantería en el momento necesario. Cada uso reforzaba la confianza de la tripulación y aumentaba la capacidad de combate de todo el ejército. Con un simple tronco, un tanque podía continuar su avance a pesar de dificultades que parecían insuperables. Con el tiempo, el tronco de autoextracción se convirtió en parte de la historia militar, entrando en libros de texto y archivos como ejemplo de ingenio práctico. Incluso cuando la tecnología avanzaba, con motores más potentes y blindajes más gruesos, el método antiguo mantenía su valor. Demostraba que en el campo de batalla no hay detalles insignificantes. Cada elemento, incluso el más simple, puede ser decisivo. Hoy, al observar los tanques modernos, se puede ver el eco de estas ideas: sistemas de autoextracción, accesorios adicionales para vehículos pesados, métodos mejorados para superar obstáculos. Todo surgió de la práctica basada en simplicidad y fiabilidad. Pero sus raíces están en lo más simple y evidente: un tronco común que alguna vez salvó tanques, permitió avanzar y conservar la iniciativa. Estos detalles muestran que la tecnología militar no es solo desarrollos complejos y tecnología avanzada. Es el arte de encontrar soluciones donde aparentemente no las hay. La capacidad de convertir un recurso natural en un elemento vital de un sistema complejo. El tronco se convirtió en símbolo de esta idea, una herramienta simple, confiable y eficaz que dejó su huella en la historia, demostrando que a veces las mayores victorias se logran con lo más elemental.